En estos encuentros de cada lunes, y cuando corresponde como hoy, la breve explicación, un breve comentario y a continuación la práctica de Chenrezig, en lo que se refiere a esta primera parte, nos vamos apoyando en las enseñanzas que diera la Madhurya Tempa, durante tantísimos años en distintos centros, en Dakshankayu, donde él reside habitualmente, es el director espiritual de Dakshankayu y de todos los centros que están asociados a nuestro centro principal de retiros y enseñanzas en Huesca. Y las distintas enseñanzas que diera a través de tantísimos años, pues fueron recopiladas y editadas en un libro de la editorial de Dakshankayu, la editorial Chapsel, que tiene distintos títulos interesantísimos todos ellos. Y entre estos títulos, Chenrezig, el noble y sublime de la gran compasión. Vamos teniendo entonces como apoyo, como guía, este soporte y va siendo un repaso ordenado del texto y deteniéndose en cada uno de los puntos de la estructura rica y que tiene este punto de didáctica, de pedagogía, por decirlo en términos muy cercanos, que el Vajrayana ha ideado como una manera muy estructurada de cómo trabajar con las cualidades, tanto con las cualidades mayores de nuestra mente, con ese aspecto que está más allá de cualquier dualidad, que está presente en cada ser sensible, en cada ser con mente, y que particularmente los seres humanos, y esto lo abordamos cuando estudiamos los preliminares comunes, la primera de ellas, la preciosa existencia humana, valorar el extraordinario, las extraordinarias posibilidades que hay allí cuando se dan ciertas circunstancias para la práctica e ir dejando atrás esto que está presente también en la estructura de la sadhana, aquellas tendencias de nuestra mente que limitan esa expresión espontánea de la sabiduría y de la compasión. Por eso se comienza en el acercamiento al Vajrayana con el ñondro, con los preliminares, lo volvemos a recordar, donde están presentes estos cuatro aspectos preliminares como la preciosa existencia humana, la impermanencia y la muerte, la ley de causa y consecuencia y ese entramado tan constante, presente en nuestras vidas y que dependiendo de nuestras actitudes, nuestra responsabilidad o nuestras distracciones va generando esto que genéricamente llamamos karma. Y luego el cuarto de esos puntos, la existencia sufrida, defectuosa del samsara o de los distintos estados de sufrimiento. Y eso está presente en estas explicaciones que da la Madhurya, en este texto que vamos desglosando, que comienza con la plegaria al linaje, para mantener allí una conexión, un contacto con esta fuente inagotable de sabiduría y de compasión que ha dejado estos métodos extraordinarios y que ha dado un fruto que hoy llega y está disponible para nosotros. Cuando llegamos, este es el punto que quiero tratar hoy, el de refugio y bodhicitta. Es algo que constantemente estamos refiriendo y a veces intuyo que por el hecho de, o al menos a mí me pasa, que por el hecho de ser tan habitual que hablemos de refugio y bodhicitta, a veces creo que se desluce o queda opacado la importancia y todo lo que allí está representado en tomar refugio y generar la bodhicitta. Cuando decimos en la página del texto, en la página 11 creo que es, 10, eso es, en la página 10, en el Buda, el Dharma y la Sangha tomo refugio hasta que alcance la iluminación, pues sin duda que allí podemos ir desglosando cuáles son esas referencias, lo que es el Buda, sus enseñanzas, lo que es la Sangha, quienes han transmitido, por ejemplo, la plegaria del linaje. La palabra sangha tiene muchas acepciones. Se considera que la sangha está presente cuando hay al menos 5 monjes completamente ordenados. Hace esto una referencia a la primera sangha constituida por Buda Sakyamuni y aquellos 5 compañeros ascetas que también alcanzaron el estado de Arhat. De hecho, cuando se dan los votos monásticos,
el Rinpoché tiene que tener esta cualidad monástica y tiene que estar acompañado por otros 5 lamas que al mismo tiempo sean monjes y estén completamente ordenados. La Sangha también es nuestro grupo de práctica, ese entramado que nos sostiene, que nos da acogida. La Sangha es esa comunidad de practicantes, es ese intercambio de nuestras propias experiencias, ese lugar también de refugio, por relacionarlo con lo que es el refugio, al que asistimos, como por ejemplo en nuestro centro, Kaiyu de Xianlin. Podríamos también utilizar esta idea de Sangha desde el punto de la hospitalidad que ofrece el centro para las prácticas, para las enseñanzas. Nos encontramos con compañeros que llegan y amigos o practicantes que desde hace mucho tiempo, que tenemos esa cercanía y nos vamos apoyando los unos a los otros. Damos la bienvenida a la gente que va llegando por primera vez y les vamos acompañando. Así que está presente ese entramado. Y todo esto nos conduce, quiero decir con esto que hay una comunicación, vasos comunicantes transversales entre el Buda como refugio, el Dharma como su enseñanza y la Sangha como compañía. Pero lo que hemos expresado también o hemos explorado, mejor dicho, en el Guru Yoga, vamos entendiendo también que tomar refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha es ir tomando refugio en ese legado que nos han dejado desde Buda Sakyamuni y tantísimos otros grandes maestros y maestras, y el Dharma que está presente no solo en las enseñanzas, sino en nuestra práctica, en el texto de práctica, como el de Chenrezig. Y la Sangha, pues nuestro compartir cotidiano, que allí donde estemos, pues tratemos de aportar lo mejor que hay en nosotros. Como decía el Buda, recuerda siempre la bondad que anida en ti. Y esto lo relaciono con tomar refugio en el Buda, el Dharma y en la Sangha hasta el que alcance la iluminación. Y se completa la oración que por la actividad benéfica creada por la práctica de la generosidad y demás virtudes trascendentales, y está haciendo alusión a las 6 paramitas, como la paciencia, la diligencia, la meditación, la sabiduría, la generosidad. Y el hecho de que estemos diciendo hasta que alcance la iluminación, pues haga renglón seguido cuando dice por la actividad benéfica creada por mi práctica de la generosidad y demás virtudes trascendentales, pues nos está invitando hasta que estas expresiones tan nobles y tan profundas emerjan de forma natural y no condicionada, pues allí está nuestro compromiso de que hasta que aquello ocurra, de alcanzar la iluminación, nos estemos apoyando en la práctica de la virtud como eje del bienestar, como eje del bienestar propio, como eje del bienestar de nuestro día a día con quien estemos, independientemente de con quien estemos. Que pueda realizar el estado de Buda para beneficiar a todos los seres sensibles. Así que si volvemos a leer lo que es la toma de refugio, que lo solemos repetir 3 veces, con las manos juntas, que además vamos a recordar que como un apoyo también, que vamos pensando que los 5 aspectos confusos de la mente, como la ignorancia, el orgullo, el apego, la vanidad, los celos, la envidia, pues al mantener las manos juntas, estamos pensando que todos los seres que estemos condicionados por estos efectos distorsionados de una mente reactiva y dualista, puedan expresarse en esos otros 5 aspectos de la sabiduría iluminada. Que como la energía que nos lleva a la distorsión y a veces a dañarnos mutuamente puede ser transformada en estos otros 5 aspectos de la sabiduría. Y el hecho de mantener las 2 manos juntas, pues tenemos allí, como el mismo Chenrezig, la joya que concede todos los deseos, entendiendo que conceder todos los deseos no son los deseos banales, triviales o cotidianos, sino los deseos de alcanzar la cúspide de la sabiduría y la compasión para que todos los seres que los representamos, que están en ese campo puro entre nuestras manos, puedan ser beneficiados por todo ello. Y mientras tanto, volviendo a lo que propone o al sentido de tomar refugio, que en el Buda, el Dharma y la Sangha tomo refugio, que es ese lugar seguro en el que podemos estar a salvo, no como un aislamiento, sino o sentirnos aislados o solos, sino estar presentes en esa cualidad de Buda que habita en nosotros, que el Dharma nos está orientando
cómo poder trabajar con aquello que se opone a esa manifestación espontánea, y la sangha que sea ese receptáculo, cuanto menos de no generar dolor, sufrimiento, y que podamos pues acercar lo mejor de nosotros para beneficiarles a todos de acuerdo a sus circunstancias y nuestras posibilidades. Que por la actividad benéfica creada, me vuelvo a repetir, por mi práctica de la generosidad y demás virtudes, puede realizar el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Y esto, más allá de la literalidad de la frase, está hablando a uno de los 4 pensamientos inconmensurables que están representados en el Buda Chenrezig en sus 4 brazos, como el amor, la compasión, el regocijo y la ecuanimidad. Así que este punto que dice para beneficiar a todos los seres, implícitamente nos está hablando de la ecuanimidad. Y la ecuanimidad, pues podemos explorarla como ese punto, no como un punto medio en el que ponemos pesos y contrapesos como los platillos de una balanza para mantenerlos perfectos e inamovibles, sino ese equilibrio dinámico que vamos trabajando con las paramitas, que vamos trabajando con lo relativo, que vamos trabajando con lo absoluto, que el hecho de trabajar ese punto de ecuanimidad ponga en evidencia nuestros apegos, no para juzgarnos, censurarnos o criticarnos, sino para ver y aprender de nuestras contradicciones y aprender de las contradicciones de los demás, que hay un punto de enseñanza allí, porque todos tenemos este compromiso de alcanzar la iluminación, etcétera, etcétera, pero en el día a día vamos encontrando, y esa es la cualidad pedagógica de la atención y de la compasión, ir trabajando, podríamos decir, con las no paramitas. Cuando me comprometo a ser generoso, ver cómo me retraigo en el aspecto que sea, no solo en lo material. A veces puede ser la escucha, que no tengo la generosidad de la escucha porque no me está interesando lo que el otro me está diciendo, o porque tengo prisas, cuando en realidad podría haber un espacio mayor, que podemos encontrar muchos ejemplos para ello. Que cuando estamos hablando de ecuanimidad, estamos hablando de trabajar con esas contradicciones, aprender de ellas, como puede ser el apego, como puede ser el rechazo. Que no se trata solo de, a veces suelo decirlo, de partir como un pastel en un cumpleaños y darle a todos los niños allí invitados unas porciones idénticas para que nadie pelee, sino que estar en ese punto equilibrado de lo absoluto y lo relativo, para que lo absoluto no nos aparte de lo relativo, para que lo relativo no empañe lo absoluto, para que tanto el apego como el rechazo pues podamos entender cuáles son las causas que lo originan. Eso es el karma, explorar cuáles son las causas que originan esas limitaciones, entendiendo que hay un propósito y que ese propósito es beneficiar a todos los seres sensibles, y lo podemos estar haciendo desde este mismo momento, día a día. De hecho, cuando leemos lo que está inspirado en la Vatamsaka Sutra, las 42 maneras de entrenar la mente, que lo hemos estado publicando estos días en Facebook y en Instagram de nuestro centro, Kaido Chenlin, vamos teniendo allí distintas propuestas para que nuestro día a día, bajar las escaleras, subirlas, ponernos de pie, vestirnos, etcétera, etcétera, abrir una puerta, y podemos encontrar ahora, leer un mensaje en WhatsApp, que podemos adaptarlas a nuestra contemporaneidad. Vamos encontrando allí referencias constantes para esto, trabajar con todos los seres sensibles, que a veces parecieran enunciado como algo muy abstracto, cuando nos está llamando, invitando a que día a día tengamos presente esta nuestra motivación. Y ese es el punto de la bodhicitta, que podríamos explorar. La bodhicitta, esa palabra sánscrita compuesta por estos 2 términos, pero para decirlo muy sencillamente, es ese punto indiferenciado de la mente y del corazón, y que está allí el aspecto mente, que en el budismo, en las enseñanzas de Lorik, estaremos trabajando con la idea de Rigpa, Sem, Lo, etcétera, etcétera, pero que podemos entenderlo en esta conversación informal, nuestra mente pensante, la que relaciona información, la que nos hace consciente de nosotros mismos, pero también podríamos hablar de esta mente escrita con mayúsculas, el aspecto absoluto de ese punto de budeidad, de esa esencia búdica que habita en cada uno de nosotros. Que Bodhi y Chitta, cuerpo y mente, no están separados. Tal vez sí lo están en nuestra cultura occidental, que en general, aunque se está marchando de ese paradigma cerebrocentrista, que todo está puesto en el cerebro,
y que últimamente pues, va viendo voces que están viendo la relación constante, aquello que las enseñanzas tradicionales, la sabiduría ancestral, pues en sus propios términos lo ha hecho presente, como esto bodhicitta, pues hoy en términos contemporáneos se están trabajando pues distintos aspectos de la neurociencia como para llegar a estas mismas conclusiones. Volviendo a nuestro paradigma, volviendo a nuestro punto de encuentro, la bodhicitta. Y para hablar de ello, pues me voy a referir a ello desde una anécdota que me pareció muy instructiva, que va más allá de una anécdota. Anécdota en tanto y en cuanto está puesta en el libro Memorias de un monje budista, escrito por Matías Ricard, de ediciones ARPA, que ha salido hace poco a la venta. Y es el relato contada con su propia voz de Matías Ricard de todo su recorrido. Y lo estoy disfrutando muchísimo porque ya no es el Matías Ricard del que yo estoy muy acostumbrado a leerle y escucharle en sus encuentros en el Instituto Madan Life con su santidad el Dalai Lama, Mingyur Rinpoche y otros tantísimos Rinpoches como Ringu Tulku Rinpoche, que suele visitar Daxancayo desde hace mucho tiempo en estos encuentros magníficos entre las ciencias contemplativas y las ciencias contemporáneas, pero aquí está su aspecto devocional, su trayectoria, su entrega, su experiencia de haber vivido de la manera que ha vivido en estos 40 años que lleva casi viviendo casi la mayor parte del tiempo entre India, Nepal y su implicación con el Dharma. Su lama raíz fue Kangyur Rinpoche, y entonces él hace referencia a la importancia que daba Kangyur Rinpoche al compromiso de la bodhicitta. Por eso voy a leer literalmente esta pequeña anécdota porque me parece sumamente instructiva y muy amena, muy fácil de llegar a la esencia de ello. Dice, Kangyur Rinpoche asignaba la mayor importancia a la benevolencia con respecto de todos los seres vivos. Se mostraba atento a la suerte del más pequeño insecto del jardín del monasterio. Y esto en Darjeeling, muy cerca también del monasterio de Kyabje Kalu Rinpoche. Su hijo mayor, Tulku Pema Wangyal, que voy haciendo yo estas aportaciones, discípulo directo también de Dilgo Khyentse Rinpoche, que en la Dordoña, en Francia, tienen su centro de retiro, que han visitado varias veces Daxancayo. De hecho, cuando Tenga Rinpoche hace varios años dio todas las enseñanzas del linaje Champa, ellos vinieron con una entrega y una devoción y un amor y un cariño extraordinario a tomar todas las iniciaciones que duraron cerca de 2 semanas por parte de Tenga Rinpoche. Vuelvo a la lectura del libro. Su hijo mayor, Tulku Pema Wangyal, nos explicó un día el modo en que su padre le había enseñado la práctica de la bodhicitta, el voto altruista de alcanzar la iluminación para el bien de todos los seres. Kangyur Rinpoche le pidió lo primero de todo que meditara con constancia y aplicación el deseo siguiente. Y cuando llegué a este punto dije, pues voy a imaginar que estoy delante de Kangyur Rinpoche o recordar cuando he estado delante de nuestros lamas de Daxancayo u otros grandes maestros que nos invitaban también a esto. Que pueda yo obtener el bien de todos los seres. Kangyur Rinpoche le pidió lo primero de todo que meditara con constancia y aplicación el deseo siguiente, que pueda yo obtener el bien de todos los seres, y le instó a que memorizara un texto que explicaba ese voto. Unos días más tarde, Tulku Pema Wangyal le informó a su padre que había aprendido el texto de memoria y meditado acerca de su significado. Kangyur Rinpoche le explicó entonces, eso está bien, está muy bien, pero un simple deseo no basta. Hay que ponerlo en obra. En lugar de que pueda yo, deberás decir de ahora en adelante, voy a obtener el bien de todos los seres. Parece muy sutil el cambio, pero es muy profundo. Pasaron varios días y Kangyur Rinpoche le preguntó de nuevo a su hijo cómo iba en su entrenamiento de la bodhicitta. Tulku Pema Wangyal hizo un balance de sus esfuerzos y de sus progresos y le responde, le cuenta al padre. Entonces Kangyur Rinpoche le responde, eso está bien, eso está muy bien, pero una vez más le vuelve a decir, pero aún no es de lo que se trata. ¿Qué más hay que hacer? Pues tienes que decirte a ti mismo, voy a hacerlo sea cual sea el precio.
podríamos decir que aquí empiezan las complicaciones, que va más allá de un voto cuando lo hicimos o de nuestro compromiso, sin duda muy honesto, muy profundo, pero lo decimos en un contexto, aunque sea cada tanto o a diario, en un contexto amable, en nuestro cojín, en nuestra silla de meditación, en casa. Y el verdadero voto se encuentra desafiado cuando salimos, a veces incluso con nosotros mismos, cuando nos quedamos a solas y en silencio y tenemos estas luchas y estas peleas internas, pero cuando salimos en nuestra vida de relación, pues a veces se desluce, se olvida o se opaca. Así que el segundo de los consejos dice, tienes que decirte a ti mismo, voy a hacerlo sea cual sea el precio. Comienzan las dificultades. Kanyu Rinpoche le explicó que el sentido de la bodhicitta era el de dedicar la vida entera al bien de los demás. Para ilustrar sus palabras, le contó muchas anécdotas acerca de las vidas anteriores del Buda Sakyamuni, en el transcurso de las cuales había ofrecido su vida para salvar al prójimo. Tulku Wangyal perseveró en su meditación y su padre le interrogó varias veces más. Y la respuesta, pues yo creo que ya la vais adivinando, que le decía, eso está muy bien, pero sigue sin ser suficiente. Ahora debes añadir a tu deseo, sea cual sea el tiempo que pueda llevarme. Le dio el ejemplo del Bodhisattva Manjusri, quien hizo el voto de renacer en el samsara tantas veces como fuera necesario, mientras quedara un solo ser por ser liberado del sufrimiento. Bueno, continúa el relato de Mathieu Ricard, esto está en las primeras páginas, y quiero redondear esta idea para acabar con ello y recordar cuáles fueron estos consejos para que lo consideremos si nos gustaría hacerlo propio. Que lo primero que decimos, incluso cuando ahora hagamos la práctica de Chenrezig, que pueda yo obtener el bien de todos los seres. Y podemos reflexionar qué significa para nosotros obtener el bien de todos los seres y cómo podemos llevarlo a cabo día a día. Sacarlo de la tinta y el papel y llevarlo a nuestra vida cotidiana. Y luego nos podríamos decir a nosotros mismos, como decía Kanyu Rinpoche a su hijo Pema Tuku Wangyal, pues eso está muy bien, pero podemos ir un poquito más. Entonces podríamos decirnos a nosotros mismos, voy, ¿no? La cosa afirmativa, ya no es que pueda, sino que voy, generar esa confianza en nosotros. Puede parecer como menor este cambio, pero ya vamos de un posible pueda, ¿no? De un futuro, a una afirmación que nos da mucha confianza, que eso es también lo que todo el tiempo el budismo, sus enseñanzas, el Buda mismo nos estaba apuntando, que en nosotros está la naturaleza perfecta de la sabiduría iluminada. Así que desde ese punto de confianza es decirnos a nosotros mismos, voy a obtenerlo y además podríamos agregar esto, que voy a hacerlo sea cual sea el precio. Y podemos ir asumiéndolo de acuerdo a nuestras posibilidades, encontrar un equilibrio entre algo que realmente nos resulte demasiado para el momento, ¿sí? Que se trata de ser honestos con nosotros mismos, se trata de ser adultos, maduros, de ser sensatos y de ver siempre qué pasito más podemos dar. Pero si nos proponemos grandes metas, pues puede ser que con el tiempo nos frustremos y eso nos lleve a desconfiar de nosotros o a retirarnos. Por ejemplo, con el tema de la meditación. Todos los lamas, los instructores, los rinpoche nos dicen, comienza de a poco y ve como sacándole músculo. No te atosigues, porque a veces eso es el entusiasmo. Voy a estar todo el fin de semana y luego pues pasó ese fin de semana y acabamos extenuados, cansados y algo desilusionados. Y la cuestión es pequeñas dosis cotidianas, mantenidas en el tiempo y las podemos ir aumentando. Así que esto mismo podemos hacer con nuestra práctica, ¿sí? Voy a hacerlo sea cual sea el precio. Pues bueno, a lo mejor un día pues es simplemente dejar el último donuts para alguien
Por poner un ejemplo muy cercano, que podemos ir haciendo esas pequeñas renuncias. Sin duda que la complejidad de la vida va más allá de dejar un donut o comerlo, pero sirva eso como ejemplo. Y ya acabando entonces, podemos decir en algún momento, eso no es suficiente porque podemos hacer algo más, siempre podemos estar haciendo algo más. Ese es otra vez reforzar la confianza en nosotros, lo hemos hecho y ahora podemos hacer algo más, que es, sea cual sea el tiempo que pueda llevarme. Y este es el punto de la diligencia, una de las paramitas, que no tiene el esplendor del entusiasmo primero ni la decepción que nos pueda guardar en una esquina, sino que es ese punto constante, sin queriendo, y esto es lo paradójico y el punto equilibrado. Hay una intención, pero no estamos tan pendientes de obtenerlo de hoy para mañana, porque estaremos más cercanos de la desilusión. Independientemente de que un día encuentre que he fallado, que me he equivocado, voy a corregir la palabra fallado, que no ha estado de acuerdo mis actividades de cuerpo y palabra y mente con mi compromiso, pues muy bien, reconocerlo, pues trabajar con ello y renovar este compromiso para, sea cual sea el precio, sea cual sea el tiempo que esto habrá de llevarme, mantener esa constancia. ¿Mm? Muy bien, y haciendo una última comparación, así como Manjushri hizo el voto de renacer en el samsara, tantas veces como fuera necesario, podríamos decir que cada mañana que nos levantamos es como renacer en este enorme lío que es el samsara y podemos otra vez renovar nuestro compromiso día a día, hacer lo que podamos, hacerlo un poco más, porque vamos entendiendo que siempre se puede hacer algo más y sea el tiempo que nos lleve y el precio que esto implique. Muy bien, pues muchas gracias.